Bueno, mis amados, pues, Shabbat Shalom. Vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos lo que es nuestra parashá, la porción semanal Korah. Es la porción que hemos estado leyendo y estudiando esta semana. Una porción por sí complicada, difícil, por varias situaciones. Esta parashá Korah no es tan sencilla, quizás ninguna lo es, ¿verdad? Pero Korah es especialmente complicada para su estudio, en varios aspectos, para comprenderla. Pero bueno, dice la Escritura que es del Eterno, de quien viene, ¿verdad?, nuestra competencia, nuestra capacidad para poder pues entender su palabra y poder aprender de ella. Y bueno, pues el día de hoy no vinieron muchos hermanos, ¿verdad? Porque probablemente por la situación que afectó nuestra ciudad durante la noche y parte de la mañana, todavía hasta hoy muy temprano, estaban los estragos de la violencia. Y bueno, veo que principalmente son los hermanos que viven para ese rumbo, que probablemente no pudieron salir de sus colonias. Los hermanos que vienen de Río Bravo pues no pudieron tampoco, ¿verdad?, aventurarse. Hasta hoy todavía como a las 8 de la mañana, 8:30 todavía estaba bloqueada la carretera, y todavía, bueno, más tarde ya liberaron el bloqueo, pero todavía había autoridades trabajando ahí hasta hace rato. Es muy probable que los hermanos que viven en esas colonias pues no hayan podido salir. Entonces, Shabbat Shalom para ellos, bendiciones allá en sus casas, seguramente nos están acompañando de manera virtual. Y bueno, los que estamos aquí pues vamos a estudiar este tema de hoy, que le hemos titulado El pecado del silencio, ¿verdad? Así le hemos titulado el pecado del silencio. En esta porción, Korah, vemos nosotros, se nos habla acerca de aquel evento trágico, de aquella rebelión ocurrida, encabezada por Korah, en contra de Moisés. Dice la Torá, en contra de Moisés, que Korah se levantó. No lo hizo solo. Datán, Abiram, otros dos líderes también se le unieron a esta rebelión, y 250 personas más, que dice la Torá, todos ellos eran gente pues muy destacada, gente importante dentro del pueblo, ¿sí? Con influencia. Sí, o sea, no eran, podemos decir que no eran como personas así comunes y corrientes. Todos ellos eran líderes. Esa era la cosa, ¿no? Que todos ellos eran líderes. Entonces, aunque el número probablemente no era muy grande, pudiéramos pensar nosotros, bueno, en un pueblo de más de 3 millones de personas que se rebelen 250, pues no es mucho. No, el asunto es que eran 250 líderes del pueblo. Entonces por eso sí pesaba este tema de la rebelión de Korah. Y bueno, la Torá pues nos relata que en esta porción nos relata varias rebeliones, porque casi siempre pasa así. Es como cuando tiembla, ¿no? Cuando hay un temblor siempre hay réplicas. Entonces hay un terremoto fuerte y luego se espera que haya réplicas, y a veces las réplicas resultan
más fuertes que el temblor original. Entonces, en la Parashá Korah se nos habla de varias rebeliones. La rebelión de Korah fue la primera, pero esto desencadenó que hubiese una segunda rebelión e incluso una tercera rebelión como a manera de réplicas. Y bueno, cada una de estas rebeliones fueron, por así decirlo, sofocadas por el Eterno a través de juicios muy fuertes. El Eterno tuvo que obrar de manera fuerte para poder tranquilizar al pueblo, para poder apagar esos fuegos de rebelión que se estaban levantando en contra de los líderes de Israel, como lo eran Moisés y Aarón. Y dentro de todo esto, dentro del tema de las rebeliones, hay un texto que estuve analizando esta semana y observando algo que pues me llamó mucho la atención en relación específicamente a Datán y a Abiram y al llamado que Moisés les hizo a ellos específicamente y a la respuesta que ellos dieron. Y es ahí donde encontré este tema. Es, digamos, inspirado en la actitud de Datán y Abiram, que podemos encontrar este tema llamado el pecado del silencio. O sea, ellos cometieron el pecado del silencio. Y vamos a ver el texto para entenderlo mejor. Vamos a ver el texto donde se puede observar. Es Números capítulo 16, verso 12, es la primera ocasión que vemos esta actitud y esta respuesta que dieron Datán y Abiram. Y quiero que vean, bueno, ahí está con letras un poquito más grandes, se alcanza a notar esa frase que quiero que observemos con atención. Ahí dice que envió Moisés llamar a Datán y a Abiram. Entonces, Korah fue primero y Korah habló. Y Korah como que habló en el nombre de todos los rebeldes, ¿no? Pero Moisés se dio cuenta que con Korah no había manera de arreglar nada. Pero Moisés, en su sabiduría, Moisés pensó que con Datán y Abiram sí se podía hacer algo. Y Moisés quiso hablar con ellos, aparte, o sea, sin que estuviera presente Korah. Moisés quiso hablar con ellos y por eso dice el texto, los mandó llamar a estos dos, que dice eran hijos de Eliab. Pero ellos dijeron, o sea, la respuesta de ellos fue, no subiremos. Ahora, en las versiones de la Biblia que ustedes tienen, probablemente no diga así, probablemente no diga no subiremos, probablemente diga no iremos, ¿verdad? ¿O cómo dice ahí en sus versiones? No iremos allá. No iremos allá. Muy bien. No iremos allá. La versión textual dice no subiremos. Muy bien. El Tanaj que tengo yo aquí también dice no subiremos. Ahora, puede sonar un poco extraño, ¿verdad?, que diga no subiremos. O sea, nos hace pensar como que, pues, ¿dónde estaba Moisés? ¿Estaba arriba de la montaña o qué? ¿Por qué dice no subiremos? Bueno, la traducción, muchas traducciones prefieren ir por la lógica y decir no iremos allá, como decía la otra versión. O sea, no iremos, o simplemente así, no vamos a ir. Pero cuando vemos el texto hebreo, que lo quise poner ahí también en la pantalla,
En el texto hebreo la frase es lo naale. Lo naale es la frase hebrea. Lo sabemos que es no. Pero esta palabra naale es una palabra muy interesante, ¿verdad? Porque se acuerdan de la palabra aliyah. Entonces, se fijan, la raíz es la misma. Ale, aliyah, que hemos dicho, tiene relación con subir, tiene relación con elevarse. De ahí viene esta palabra ale. Incluso al estar investigando sobre esto, encontré que hay es como una escuela, es como un instituto en Israel que se llama así, que se llama Naale. Naale, así y ese instituto es como especializado en muchas cosas. Entonces, como que la idea de ese instituto es que las personas que van a ir, pues suban, asciendan, ¿no? O sea, a un nivel. El nombre del instituto te da la idea de que es como un instituto superior, en donde las personas se preparan muchísimo. Entonces se me hizo muy interesante esto, y es lo que significa Naale, que es como subir a un nivel muy alto. Ahora, ¿por qué el texto hebreo dice así? Lo Naale, no subiremos. Bueno, vamos a ver el otro texto. Este es número 16:12, el otro es 16:14, en donde vemos otra vez la misma expresión. Acá estos personajes están respondiéndole a Moisés, y más bien le están reclamando y le están diciendo: ni tampoco nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado posesiones de campos y viñas. ¿Acaso quieres arrancar los ojos de estos hombres? Y otra vez dicen: no subiremos. Lo naale. Entonces ellos aquí están reclamando a Moisés el no haber cumplido con la palabra prometida. Moisés, cuando llegó con los hijos de Israel a Egipto, ciertamente se presentó con los ancianos, les dijo: el Eterno me ha enviado, el Eterno ha escuchado el clamor de su pueblo, el Eterno mismo ha descendido para liberarlos, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida a nuestros padres. Una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel. Esto lo vemos ahí, pero acabamos de estudiar en la porción anterior, Shelach Lecha, que el pueblo se rebeló, que fue el pueblo el que no quiso entrar en la tierra prometida, que recibieron juicio de parte del Eterno y que ahora estaban bajo sentencia de parte del Eterno. Entonces ya realmente Moisés no tenía nada que ver en esto. Sin embargo, ellos seguían culpando a Moisés, restándole autoridad, como diciéndole: pues tú ¿qué nos quieres decir? ¿Por qué quieres hablar con nosotros? Ni siquiera nos cumpliste lo que habías dicho de llevarnos a la tierra prometida. Pero la frase esta que ellos utilizaron, lo naale, no subiremos, es la que nos interesa, es la que nos permite a nosotros ver que el tema del que se estaba tratando todo esto, el asunto del que se estaba tratando, era un asunto espiritual. Era un tema de un alto nivel. La rebelión de Korah, ¿sí? La rebelión de Korah, las dos rebeliones posteriores de las que nos habla nuestra porción semanal, podemos darnos cuenta que estas rebeliones tuvieron un origen espiritual. O sea, lo que se estaba peleando, lo que estaba en juego, era un tema más allá del mundo físico.
Por eso se utiliza este término, lo naalei. No subiremos, o sea, no daremos respuesta, no vamos a hablar contigo acerca de este asunto. ¿Cuál asunto? Un asunto sobre un tema espiritual. Entonces, la rebelión de Córah y las dos rebeliones posteriores nos hacen pensar en aquella rebelión de la que hemos aprendido que tuvo lugar alguna vez en el reino celestial. Esa rebelión que se dice encabezó el que era considerado como el principal de todos los ángeles, que encabezó un movimiento de rebelión en contra del Eterno, cuyo origen también era de carácter espiritual. ¿Qué fue lo que llevó a Luzbel a levantarse en una rebelión en contra del Eterno? ¿Qué lo motivó? ¿Qué buscaba? Pues él quería tener el poder, él quería ser el líder, él quería mandar, él quería dar las órdenes. Él quería, sí, como dice Sergio, resumiendo, ¿no? Él quería sentarse en el trono de Dios. O sea, él quería ser Dios. Él quería reinar en el cielo. Entonces, tenía un lugar tan importante, tan destacado, que de alguna manera ese gran privilegio que tenía lo hizo perder, como decimos acá, perder el piso, y lo llevó a pensar, ¿por qué no? Yo puedo sentarme en el trono de Dios. Yo puedo ser Dios. Pues si ya soy el principal de todos los ángeles, puedo ser Dios. Y entonces, este ángel, Luzbel, encabezó una rebelión en contra del Eterno, quiso dar un golpe de estado, quiso sentarse en el trono de Dios, pero bueno, las cosas no le salieron bien. Y fue expulsado del cielo. Entonces, si se fijan, es algo muy similar a lo que ocurrió con Córah. Entonces, Córah no era una persona común y corriente. Córah era un príncipe de su pueblo. Córah era una persona que tenía un alto honor, un alto privilegio. De hecho, Córah era de la familia real. Porque, hermanos, si lo decimos así, ustedes saben, cuando decimos la familia real, pues es la familia de las que están al frente, de los que gobiernan. Entonces, ¿quiénes gobernaban a Israel? Moisés, Aarón, Miriam. O sea, ellos realmente eran los que encabezaban el pueblo de Israel. O sea, ellos eran los líderes absolutos, ellos gobernaban Israel. Obviamente el Eterno era el rey de Israel, pero las cabezas visibles eran la familia de Moisés. ¿Y qué creen? Córah era de la familia real. Córah era primo hermano de Moisés y de Aarón. Entonces, pues, oye, Córah, tú ya tienes un lugar importante. Tú ya tienes un lugar muy privilegiado, ya formas parte del liderazgo, eres parte de la familia real. Ah, no, pero Córah quería más. Él quería ser el príncipe número uno. Él quería ser quien gobernara a Israel. En otras palabras, Córah quería el lugar de Moisés. Entonces ahí vemos un problema, ¿verdad? Tremendo. Muy parecido como el Satán, que no se conformó con tener un lugar de privilegio, quería más. Ahora, yo decía anoche, hay personas que ven esto como algo positivo. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no hay algo positivo en querer más de esa manera. Está bien que tú quieras más, que quieras destacar, que quieras tener un mejor lugar, que quieras obtener mejores ganancias, en fin, todo eso está bien, pero cuando lo haces
de las formas correctas, no tratando de pasar por encima de otras personas, no tratando de arrebatarle a otros lo que tienen. Eso es lo que no está bien. Entonces, Cora es lo que él estaba tratando de hacer, y por eso señalo que este era un tema espiritual. Lo que se estaba viviendo ahí, el motivo de las rebeliones, eran cosas espirituales. Tanto Cora como Datán, Abiram, los 250, y posteriormente las personas que fueron y reclamaron y que acusaron a Moisés y a Aarón de estar provocando la muerte del pueblo, y posteriormente los que compitieron contra Aarón por el puesto del sumo sacerdote, todos ellos estaban siendo movidos por cosas espirituales. Es decir, digamos que el fondo de todo esto era algo bueno. O sea, realmente ellos querían cosas buenas, pero las formas es lo que no, es lo que estaba fallando. Entonces, por eso la palabra lo nale, o sea, no subiremos, es lo que nos enseña, hermanos, es lo que nos muestra que todo lo que se estaba peleando acá era un tema espiritual. En otras palabras, podemos decir que se estaba ahí librando una batalla espiritual. Se estaban peleando por algo espiritual. Una cosa es el liderazgo del mundo, y otra cosa es el liderazgo espiritual. Es distinto. Una cosa es que tú seas maestro desde una perspectiva humana, que seas un maestro de escuela, de primaria, de kinder o de universidad, y otra cosa es que seas un maestro de Biblia, un maestro de la palabra. Son dos cosas totalmente distintas, y hay de verdad diferencias muy profundas en esto. El mundo físico y el mundo espiritual, aunque hemos dicho están interconectados, pero no deja de haber una gran cima entre uno y otro, no deja de haber una gran diferencia entre uno y otro. Tan es así que yo he tenido amigos maestros, buenos amigos maestros de preparatoria, incluso de universidad, que cuando se les ha dicho, se les ha invitado a dar una clase de Biblia, dicen, no, eso no. Pero, y algunos dicen, pero ¿cómo? Pues si tú eres maestro, sí, pero no, la palabra de Dios es otra cosa, es muy diferente. Sí, yo te puedo dar una clase de matemáticas sin problema, o de física, o de química, o lo que sea, pero la Biblia, mis respetos. Y sí, o sea, es que no es lo mismo tratar temas espirituales que tratar temas del mundo físico, del mundo material. Entonces, no es lo mismo una batalla. Por ejemplo, ahorita en el mundo hay batallas, hay guerras que se están peleando en muchas partes del mundo, y que incluso vemos las noticias cada día y se habla de que probablemente nos vaya a tocar vivir una guerra nuclear, que ya están a punto de lanzar las bombas nucleares, y que esto y que aquello. Bueno, con todo y eso, la verdad es que estas batallas o estas guerras en el mundo físico no se asemejan para nada a una batalla en el mundo espiritual. A cuando dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que en los tiempos finales se va a librar una batalla cósmica tremenda, en donde dice van a pelear Miguel y sus ángeles por un lado, y por el otro el Satán y sus ángeles. Esa va a ser una batalla en el mundo espiritual, una batalla cósmica, una batalla que nada que ver con las batallas en nuestro mundo físico. Entonces hay muchas diferencias. Sin embargo,
En la conexión de la que siempre hablamos entre el mundo físico y el mundo espiritual, es donde nosotros los creyentes nos movemos. Habitamos en un mundo físico, pero como dijo Yeshua, estamos en el mundo aunque no somos del mundo. Pero tenemos una tarea que cumplir en este mundo físico. Y nuestra tarea principalmente tiene que ver con asuntos espirituales, con temas espirituales, porque le servimos al Rey de los Espíritus, le servimos al Gran Espíritu, le servimos al Eterno, el Creador del universo. Entonces, aunque estamos en medio de este mundo físico, siempre los temas que nos rodean tienen que ver con el mundo espiritual. Lo Naalé nos recuerda a nosotros lo que debe ser la prioridad en nuestra vida. Y cuando estas personas, estos personajes, Datán y Abiram, dijeron, Lo Naalé, no subiremos. O sea, ellos están cometiendo un pecado, dijimos el pecado del silencio. ¿Por qué? Porque se están negando a hablar de las cosas espirituales. Entonces, hermano, tú puedes negarte si quieres, tú puedes negarte a hablar de cosas banales, puedes negarte a hablar de las cosas materiales o de las cosas del mundo físico. Pero lo que no puedes y no debes es negarte a hablar de las cosas espirituales. De tal manera este tema que, mire, dijo su majestad Yeshua en alguna ocasión, dijo que si los creyentes llegásemos a negarlo a él, ¿qué haría su majestad? Y vean cómo conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Y Yeshua dijo, si alguno de ustedes me niega delante de los hombres, mundo físico, si alguno de ustedes me niega en el mundo físico, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él hace la conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y él está diciendo entonces, si tú te niegas en el mundo físico, tú te niegas a hablar de las cosas espirituales, en este caso, hablar de Yeshua, confesar su nombre, predicar acerca de su reino, si tú te niegas a hacer eso, Yeshua dice, yo también te negaré. En algún momento vas a llegar acá, vas a tener que estar en el mundo espiritual y yo te voy a negar, así como tú te negaste. Cuando Datán y Abiram se niegan a hablar con Moisés, hermano, esta negación tiene una connotación espiritual. Moisés quería arreglar con ellos el asunto. Moisés quería hablar con ellos de estos temas espirituales y llegar a un acuerdo. Pero ellos se negaron. Nosotros vemos en el principio de la porción cuando Korah se presentó delante de Moisés, y hablábamos de esto anoche. La reacción de Moisés, la primera reacción de Moisés, hermanos, fue postrarse. Cayó con el rostro a tierra, se postró delante del Eterno, seguramente suplicando misericordia para todos estos rebeldes. Pero hay una segunda reacción de Moisés, ya cuando pasa esto de Datán y Abiram, y cuando ellos se niegan no una, sino dos veces, como ya lo vimos, verso 12, verso 14, cuando ellos se niegan reiteradamente a subir, como ellos mismos dijeron, se niegan a hablar de los temas espirituales, entonces viene una segunda reacción de Moisés. ¿Y cuál fue esa reacción? ¿Qué nos dice la Torá? En el verso, creo que es el verso 15. Muy furioso de ser. Aquí mi versión dice, se enojó Moisés mucho, muy ofendido, dice acá.
Moisés se sintió muy ofendido, se enojó mucho Moisés, se llenó de ira por esta negativa. Cuando ellos le mandan decir, no una vez, dos veces, le mandan decir, Lonale, no subiremos, no queremos hablar contigo. Y el asunto, lo que ofendió a Moisés, no era que no quisieran hablar con él, sino que no quisieran tratar el tema, este tema espiritual. Que ellos menospreciaran el hablar de esto fue lo que encendió la ira de Moisés. Y algo poco común, ¿verdad? Estas son cosas que casi no se ven en la Torá, estas reacciones de Moisés. Hace poquito hablábamos de una reacción de Moisés también, en donde Moisés se quebró, donde Moisés le dijo al Eterno, mejor quítame la vida. Pero bueno, ahí en ese caso que tratamos, Moisés estaba hablando contra sí mismo, ¿no? Contra su persona. Pero no era común que Moisés hablara contra el prójimo, que Moisés se enojara de esta manera y que Moisés dijera cosas como, Señor, no recibas la ofrenda de esta gente. O sea, así como, Señor, enójate con ellos, ¿no? Esto no era muy común, pero Moisés estaba muy enojado y dice la Torá que Moisés le dijo al Eterno, no prestes atención a la ofrenda de ellos, no les recibas nada, ni un asno de ellos yo he tomado prestado, ni le hice mal a ninguno de ellos. Sí que se enojó Moisés, para que haya hablado con el Eterno de esta manera respecto a estas personas, es que Moisés estaba muy enojado. Entonces, llama la atención, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo enojar tanto a Moisés? Y esta es la palabra clave: Lonale. Entonces veía un comentario del rabino Isaac Shapira, en donde el rabino Isaac Shapira decía, para mí, esta es la palabra clave de toda la parashá Korah. Esta es la frase más importante de toda la parashá. De todo lo que se dijo ahí y de las rebeliones que pasaron y todo, dice el rabino, lo más importante es esta frasecita, Lonale. Dentro de toda la mala actitud que tuvieron Korah y los demás, esto fue lo más grave. Esto fue lo más delicado. Esta frase lo resume todo. Cuando ellos dicen, no subiremos, porque se están negando a tratar los temas espirituales. Mire, para poner esto así de una manera que se entienda mejor, podemos pensar en el libro de Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿Cómo empieza el libro de Job? Dice el libro de Job, nos habla de que está el Eterno en su reino, el reino celestial. Entonces, así como una historia, ¿no? Dice el libro de Job. Y el Eterno mandó llamar a todos sus hijos, o sea, a todos los ángeles. Como que el Eterno hizo una reunión, como que hace reuniones, ¿no? De vez en cuando, todos sus ángeles, vengan todos. Y llama mucho la atención que dice el libro de Job, entre los cuales vino también Satanás. O sea, atención con eso. Ni Satanás se niega a un llamado del Eterno. Ahora, en esta porción dijimos que Korah y los demás se están levantando contra Moisés, sí, pero realmente su rebelión era contra el Eterno. ¿Quién fue el que respondió? ¿Quién mandó los juicios? ¿Moisés? No, fue el Eterno. Entonces, cuando Moisés manda llamar a Datán y a Abiram, lo hace en el nombre del Eterno.
Quien realmente los está llamando para arreglar el asunto es el Eterno. Entonces podemos verlo de esta manera, que Datán y Abiram se estaban negando a un llamado del Eterno. Y cuando tú te niegas a un llamado del Eterno, hermano, no hay peor cosa que esto. Cuando el Eterno llama, hay que responder. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Que él escuchaba Samuel, Samuel. Y Samuel corría. Él pensaba que Elí lo estaba llamando. Y él corría y sí, heme aquí, dice. Y Elí, yo no te llamé. Es que yo escuché. Elí entendió. Entonces se fija. Elí era el sacerdote, el Cohen. Y Samuel pensaba que Elí lo llamaba. Entonces, cuando el siervo te llama, es como si el Eterno te llama. Y lo vemos ahí. Entonces, el llamado de Moisés era el llamado del Eterno. En el caso de Samuel, Elí lo entendió y le dijo a Samuel, el Cohen, Elí le dijo, mira, si vuelves a escuchar ese llamado, si vuelves a escuchar esa voz, tú tienes que responder así, tienes que decir, habla, Adonai, que tu siervo escucha. Oye, o sea, aquí estoy. Esa es la actitud, esa es la respuesta. Como el profeta Isaías también, ¿se acuerda de Isaías? ¿Cómo respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo respondió Miriam? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué decía nuestra hermana Leida hace rato en su testimonio, no? Hermoso. O sea, mi vida es tuya, acábatela si quieres, gástate. Señor, ¿qué me andas preguntando? O sea, yo soy tuyo. Porque esa tiene que ser la actitud. Cuando el Eterno te llama, cuando el Eterno te invita a algo, la respuesta que se espera, hermano, es esa. Porque esa es la respuesta que Él merece. ¿Por qué? Porque Él nos da todo. Todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos. Cada vez que respiramos lo hacemos por Él. El alimento, el agua, decía la hermana siempre, el vehículo. Oiga, estos días nos están enseñando a ser agradecidos. Estos días de crisis y más que falta. Pero para las personas temerosas del Eterno, todas estas cosas nos enseñan a ser agradecidos, nos enseñan a valorar lo que el Padre nos da. Y nos llevan incluso hasta pedirle perdón al Eterno y decirle, Padre, perdóname porque hace cuánto que no te daba gracias por tener un techo, por tener un vehículo, por tener un abanico, por tener un aire acondicionado, por tener luz, por las cosas triviales de la vida a las que estamos tan acostumbrados, que ahora que de pronto dejamos de tener, aunque sea por un rato, todas estas cosas y todas estas comodidades, las valoramos. Ahí las valoramos. Esta semana tuvimos temperaturas, y esto lo dijeron los expertos, las temperaturas más calientes de todo el planeta Tierra se vivieron aquí, en nuestra región. En México y concretamente en la frontera norte. Entonces, qué terrible, estamos en el lugar más caliente del mundo. Más que el Sahara, más que todo. Peor que el desierto. Y eso nos debe de mover a valorar las pequeñas cosas, los pequeños detalles. Por eso está escrito en la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay sombra de variación. Pero a veces se nos olvida. Y se nos olvida dar gracias. Y se nos olvida tener una buena actitud. Entonces, esto que nos está tocando vivir nos mueve a ser agradecidos, nos mueve a valorar. El Eterno merece la mejor de las respuestas. Él es digno. Y Él es el dador de la vida. Y Él es el dueño de todo el universo. Él es nuestro creador, nuestro formador, nuestro proveedor y nuestro protector. De tal manera que cuando Él nos llama, lo que Él espera es que nosotros respondamos rápido y con una buena actitud. El Eterno no espera de nosotros un lónale. Oiga, ni el diablo hace eso, ¿no? Ni el diablo, que es el diablo, se atreve a tanto. A decirle al Eterno, no voy y hazle como quieras. Lónale. ¿Qué es eso? Estos hombres, fíjense lo que se atrevieron. Negarse a un llamado del Eterno. Entonces, ya cuando lo vemos así, entendemos por qué Moisés se enojó tanto. Yo no lo había entendido, porque no había entendido qué significaba esta palabrita. Hasta ahora que la entendí esta semana dije, con razón. Yo otras veces había pensado, qué exagerado Moisés, ¿no? ¿Qué se enoja tanto? Pues no era para tanto. ¿Se siente mal, hermano? A ver, que le chequen la presión. Bueno, tenemos un hermano aquí que se está sintiendo un poquito mal. Vamos a llevar una oración rapidito y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro hermano. Sí tenemos que cortar la transmisión ahorita, hermano, nos disculpan. Vamos a orar, Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Redentor Yeshua. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Carlos y rogamos, Padre, que tengas compasión y misericordia de nosotros y que tu poder se manifieste en su cuerpo para vida, para bendición, para sanidad completa de su cuerpo, de cualquiera que sea el problema que él está teniendo. Rogamos esto por los méritos de nuestro bendito Redentor Yeshua. Amén y amén. Bueno, vamos a esperar que cómo se siente. ¿Un poquito mejor? Bueno, si necesita que lo lleven a que lo revisen o algo, aquí hay cerquita atención. Bueno, vamos a concluir con nuestro tema, hermanos. Decíamos entonces, esta frase nos enseña mucho. Lo nale, no subiremos, es una negativa al Eterno, es una negativa a las cosas espirituales, es una negativa a la obediencia al Todopoderoso, y por eso es un pecado tan grave. Por eso dijimos, es el pecado del silencio. Es equiparable a cuando nosotros pues nos quedamos también callados, a cuando nosotros nos negamos a levantar la voz, nos negamos a presentar defensa de nuestra fe. La Escritura dice que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar dispuestos a presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande de nosotros precisamente una respuesta. Y hermano, nos está tocando vivir tiempos muy peligrosos, tiempos terribles, en donde el mundo
el mundo se está levantando contra el Eterno, donde el mundo está ofendiendo al Eterno de maneras terribles. Y eso demanda una respuesta. ¿De quién? De nosotros, de los creyentes. ¿Quién va a levantar la voz? ¿Quién va a defender el honor del cielo? Tenemos que ser nosotros, hermano. Si pensamos por un momento, cuando pasó el tema del becerro de oro, ¿se acuerdan ustedes cuántos murieron ahí? Por el pecado del becerro de oro, 3,000. En estos juicios que vemos acá, en esta parashá, 14,700, 250, Cora y las familiares, bueno. Pero estamos hablando de un pueblo de más de 3 millones de personas. Entonces, ¿qué hay con los demás? La pregunta es, ¿qué hay con los demás? En el pecado del becerro de oro, nada más los levitas levantaron la mano. En el pecado considerado como el más grave quizás de toda la historia del pueblo de Israel, que fue la rebelión allá en la frontera de la tierra prometida, cuando escucharon el mal reporte de los espías y se negaron a entrar, se negaron a conquistar la tierra. Hermano, estamos hablando de todo el pueblo. Estamos hablando ahí de que la Torá da testimonio de dos. Obviamente se entiende, Moisés y Aarón estaban del lado del Eterno, pero ahí la Torá destaca la respuesta de Josué y Caleb. Entonces fueron dos que levantaron la voz para defender el honor del Eterno, pero al menos hubo dos que lo hicieron. Entonces el tema acá es que usted y yo tenemos que estar dispuestos a defender el honor del Eterno cuando haya que hacerlo. Cuando nos toque en algún lugar, donde sea, en el trabajo, en la calle, donde sea, personas o con la familia, si están ahí hablando y si están hablando cosas en contra del Eterno, en contra del honor de Hashem, el Eterno espera que usted ahí levante la voz, que usted diga, a ver, espérense, y nada, es que no quiero yo meterme en problemas con mi familia. El Eterno le dijo a Aarón, yo soy tu porción y yo soy tu herencia. Entonces en este caso, yo soy tu familia. ¿Cuál familia? ¿De qué me estás hablando? Entonces tenemos que defender el honor del cielo sin importar contra quién sea. Son tiempos complicados y el Eterno espera. Eso es el llamado que Él nos hace. El llamado a los temas espirituales, el llamado al tema del reino, el llamado a levantar la voz. Entonces no digamos lo nadie. Más bien digamos como todos los grandes siervos del Eterno han dicho, aquí estoy. Señor, usa mi vida. Señor, habla a través de mí. Señor, que sea lo que tenga que ser, que pase lo que tenga que pasar, no importa. Yo lo único que quiero es servirte a ti, ser útil, hablar, levantar la voz, hacer, ir, lo que sea, para servir al Eterno. Shabbat Shalom, y que el Eterno nos ayude a todos a permanecer firmes y fieles, que no es nada fácil, pero tenemos que hacerlo. Los tiempos son difíciles, pero si el Eterno es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Shabbat Shalom, nos despedimos de nuestros hermanos que nos han acompañado de manera virtual. Bendiciones para todos. Nos vemos más tarde. Nosotros acá vamos a concluir nuestro servicio.